quiero invitar a leer en el libro de Juan, el capítulo 20. Juan, el capítulo 20, el versículo 30. Juan 20, 30. Dice la palabra del Señor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan escribió este libro y es diferente a los otros evangelios, es diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Hay algo en él que es diferente de la forma que él enfoca la persona, la figura de nuestro Señor Jesucristo, y da el propósito por el cual él escribió el libro. Y podemos pensar nosotros todas las cosas que sabemos que el Señor Jesucristo ha hecho, y cómo ha hecho milagros, cómo ha dejado enseñanzas, y el Señor lo ha hecho todo en presencia de sus discípulos. Pero da un detalle el apóstol Juan, dice, las cuales no están escritas en este libro. Por mencionar un caso, nosotros conocemos por lo menos 3 resurrecciones del Señor Jesucristo. Resucitó a una niña, resucitó a un joven, hijo de una viuda, saliendo de la ciudad de Naín, y resucitó a Lázaro, que hacía 4 días que ya había muerto. Ahí tenemos las 3 resurrecciones, por mencionar un caso. Pero el Señor debe haber resucitado más personas. Pero aquí se dice, no están escritas en este libro. Sabemos los milagros de los ciegos, de los paralíticos, una mujer que tocó el manto del Señor. En otro pasaje dice que muchos venían a tocar también su manto y eran sanados. Pero tiene que haber sanado muchas otras personas el Señor. Pero esas cosas no están escritas. El Señor caminó sobre las aguas, se nos menciona, controló el clima, la lluvia, la tempestad, pero quizás cuántas otras cosas más respecto al clima el Señor controló, pero no están escritas en este libro. Dejó enseñanzas, las bienaventuranzas, las parábolas que contó el Señor, pero tal vez hizo muchas otras enseñanzas que no quedaron registradas en este libro. De hecho, en el libro de Juan no aparecen varias cosas que sí aparecen en los otros libros, Mateo, Marcos y Lucas. Pero estas cosas que escribió Juan han quedado escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Lo poco que Juan escribió es con un propósito, y es para el día de hoy, para ti, amigo, amiga, que todavía no eres cristiano, que miras de lejos el cristianismo, que tal vez sabes cosas del cristianismo, pero tú no eres cristiano.
tal vez tienes conocidos, familiares, que son cristianos, pero tú no lo eres. Este libro de Juan es uno de los que se recomienda cuando alguien quiere comenzar a leer la Escritura. Y uno le dice, comencemos a leer desde Juan. Y llegamos a esta parte final del libro, diciendo que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y esto tiene que ver con la fe, porque el creyente, el cristiano, tiene que tratar con su fe. Las personas deben creer el Evangelio o rechazar el Evangelio. Hay personas que después de escuchar el mensaje de salvación, lo rechazan abiertamente. Algunos dicen, esto no es para mí. Otros dicen que entienden el mensaje, pero están en sus vidas. Estoy en otras cosas, en otros proyectos. Hay personas que piensan que esto es para gente de más edad. Pero es para ti, joven, señorita, también. Para algún niño que pudiera estar escuchando, también es para el niño. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No es por repetir una oración o cumplir los mandamientos y las ordenanzas de una institución, de una denominación, de una congregación, sino que lo que se ha escrito, las parábolas, los milagros, las señales, los prodigios que el Señor hizo, las señales tienen un propósito y es para que creamos que el Señor Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mesías. Y la palabra Mesías es la palabra ungido. Así que tienen el mismo significado, dependiendo del idioma. En el idioma hebreo es Mesías, ungido. Y la palabra Cristo para el idioma griego. Las profecías de la antigüedad eran para el pueblo de Israel que iba a venir su Mesías. Y el Mesías vino. El Señor cumplió más de 300 profecías que estaban escritas del Mesías. Se cumplieron en la persona del Señor Jesús. Y podemos ver, por ejemplo, en el libro de Mateo varias veces que dice, esto se hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Son frases que se repiten en el libro de Mateo. Yo le pregunto entonces, amigo, amiga, una pregunta. ¿Tú has creído que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Cristo? ¿Has creído que Él es el Hijo de Dios, como dice aquí? ¿Has creído? No estamos preguntando si has hecho obras, si te has inscrito en alguna denominación o congregación, como me dijo una persona al preguntarle si él era salvo, me dijo, yo ya estoy inscrito en una iglesia, refiriéndose a una congregación. Pero ¿qué validez tiene eso? Eso es terrenal. Lo importante es estar inscrito en el libro de la vida. Estas cosas que se escribieron de nuestro Señor fueron para que nosotros creyéramos que Él es el Mesías, el Cristo. Que creyéramos que Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En su nombre, que su nombre significa Salvador. El nombre Jesús significa Salvador. Así que ese es el propósito del libro.
Cuando tú escuches la historia de nuestro Señor, esto está escrito después que el Señor resucitara. Así que cuando escuches del nacimiento del Señor, de los milagros del Señor, de las parábolas del Señor, de su muerte en la cruz, de su resurrección, todo eso se ha escrito para que tú, amigo, amiga, para que tú creas, que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido, para que tú creas que el Señor Jesús es Dios, que es una de las doctrinas que en el último tiempo se ha atacado, la deidad del Señor Jesús, la divinidad del Señor Jesús. Y para que creyendo, para que depositando tu fe en el Señor Jesús, tengas vida eterna, vida en su nombre. Y esta vida que es eterna no se pierde. Tenemos la seguridad absoluta que creyendo tenemos vida en su nombre, abundancia de vida. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Que cuando Él estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario, estaba pagando tus pecados, estaba pagando mis pecados. Que cuando Él estaba allí en la cruz, estaba cancelando tu deuda, estaba pensando en tu alma. Ese es el motivo de que el Señor muriera en la cruz. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y cómo lo hizo? En su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados y pagó nuestra deuda. Y quedó escrito, quedó estampado en estas páginas del libro de Juan. Y se dejó escrito, quedó el registro allí, para que nosotros leyendo podamos creer que el Señor Jesús es el Mesías, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengamos vida, vida eterna, vida en su nombre. ¿Has creído tú en el Señor? ¿Has creído el mensaje de salvación? ¿O lo estás postergando, lo estás dejando para después? ¿Estás rechazando el mensaje de salvación? Esa es la invitación que te hacemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.